Damos paso a nuestro panel internacional, Cobre e Innovación, una oportunidad para la minería latinoamericana. Damos la bienvenida a Pablo de la Flor, director ejecutivo de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía del Perú. Especialista en gestión y políticas públicas, cuenta con maestrías en administración pública y relaciones internacionales de las universidades de Harvard y Yale, respectivamente. Antes de ejercer la función pública, su experiencia profesional incluía altos cargos en el sector privado. Fue gerente de la División de Asuntos Corporativos del Banco de Crédito del Perú y vicepresidente de la minera Antamina en su país. Anteriormente fue viceministro de Comercio Exterior y jefe del equipo negociador del Tratado de Libre Comercio TLC entre Perú y Estados Unidos. Le damos la más cordial bienvenida a Pablo de la Flor. Invitamos a María Cristina Betancourt, gerente de desarrollo de la Sociedad Nacional Minera de Chile. Economista de la Pontificia Universidad Católica de Chile, donde también obtuvo la mención en Administración de la carrera de Ingeniería Comercial. Posee un Master of Art in Economics en la Universidad de Nueva York. Fue directora de estudios de la Comisión Chilena del Cobre y tiene una trayectoria como asesora en macroeconomía en el Ministerio de Hacienda y el Banco Central. La más cordial bienvenida a María Cristina Betancourt. Alberto Casas, director de Asuntos Ambientales y Sociales para Latinoamérica de Minera Panamá S.A. First Quantum Minerals. Ingeniero civil con más de 31 años de experiencia, se ha desempeñado como vicepresidente para América Latina de Stantec MWH, con oficinas y proyectos en Brasil, Argentina, Colombia, Perú, Chile, Panamá y México. Ha sido también director ejecutivo del tercer juego de esclusas del Canal de Panamá. Presidente y gerente general de Casas Construction Corporation y gerente de Caribe MedHealth & Eri. Bienvenido, señor Alberto Casas. Invitamos al presidente de la Cámara Minera de Ecuador, Santiago Yepes Dávila, asesor y ejecutivo de minería con más de 14 años de experiencia en minería integral y excelentes relaciones con funcionarios gubernamentales de las principales empresas mineras en Ecuador y América Latina, abogado con título en finanzas y emprendedor de recursos de la empresa con experiencia importante en la industria internacional de los minerales. Un cordial saludo a Santiago Yepes Dávila. Y nuestro moderador, el doctor Juan Camilo Nariño, presidente de la Asociación Colombiana de Minería, cuenta con una maestría en Asuntos Públicos y Participación Ciudadana. Su trayectoria profesional ha transcurrido en cargos de alto nivel en el sector público y privado. Se ha desempeñado como dirigente gremial en la Asociación Nacional de Empresarios ANDI y como director de Asuntos Corporativos en la compañía Anglo Gold Ashanti, entre otros. Le damos también la más cordial bienvenida a nuestro moderador. Muy bien, tenemos la oportunidad en esta tarde de seguir ampliando un poco lo que en mi presentación empecé a plantear acerca de las oportunidades que Colombia tiene del cobre. Por eso les agradezco enormemente que están aquí, que nos hayan aceptado la invitación. Desde el inicio quisimos en este congreso profundizar en los países que hacen parte de la cadena del cobre, cómo han desarrollado la industria, cómo han venido generando más proyectos en los últimos años, tanto en Chile, en Perú, y por supuesto con Alberto, con un nuevo proyecto que hace poco empezó con una nueva inversión y hoy ya es una realidad en Panamá con una inversión cercana
a los 6 billones de dólares y una generación de un entorno completamente distinto y una estabilidad macroeconómica completamente distinta también en Panamá. Y por supuesto, nuestro país vecino, también compañero gremial que nos acompaña en Ecuador para también profundizar sobre lo que está sucediendo en la economía y minería en Ecuador. Entonces quiero darles la palabra, tal vez en este orden, para que empecemos con una pregunta inicial, tal vez. ¿Cómo ha Perú desarrollado en estos últimos años, estos últimos 20 años, la industria del cobre? ¿Cómo fueron esos primeros momentos de la exploración? ¿Cuánto tiempo verdaderamente les tomó pasar a esos niveles de producción, tanto de cobre como de oro, en los niveles que tienen actualmente? ¿Cómo fueron esas apuestas de los distintos gobiernos para apostarle a un sector estratégico? ¿Cómo las comunidades en el entorno lo están viendo y demás? Y te doy la bienvenida, Pablo. Muchas gracias, Juan Camilo, por la invitación. Es siempre grato estar de vuelta en Colombia y aquí en Cartagena, ciudad hermosa y tan agradable. Para mí la verdad es que es una sorpresa coincidir y comprobar que buena parte de las preocupaciones que han sido objeto de discusiones a lo largo del día constituyen una agenda compartida, y lo hemos conversado entre presentación y presentación. Creo que es una constatación que amerita un esfuerzo deliberado de tratar de desarrollar iniciativas que nos permitan intercambiar información de manera más fluida. Dicho esto, sí quiero referirme a la experiencia tan exitosa que el Perú ha tenido a lo largo de las últimas 2 décadas de desarrollo del sector minero. Y quisiera poner las cosas en perspectiva porque es importante comprender de dónde venimos para saber a dónde estamos yendo. El Perú pues, fue un caso estudiado de Estado casi fallido en la década de los 80. Sufrimos en carne propia lo que significa el desmanejo económico aparejado de la violencia política, y felizmente a principios de los 90 pudimos dar ese salto y quebrar esta dinámica tan negativa que venía afectando al país. Se implementó un paquete de medidas económicas que básicamente cambiaron por completo el entorno de los negocios y el entorno económico del país. A partir de la estabilidad macroeconómica, la responsabilidad fiscal y monetaria, el reconocimiento de la preeminencia de la inversión privada como motor del crecimiento, el respeto al Estado de Derecho y la protección de los derechos de propiedad. Más que políticas sectoriales, lo que tuvimos fue un entorno facilitador de la actividad económica en su conjunto, y esto lo que generó fue la activación del principal motor de crecimiento del país, que era el sector donde teníamos las mayores y mejores ventajas comparativas, el sector minero. El Perú es un país que tiene una larga y asentada tradición de actividad minera. La minería existe en nuestro territorio antes de que exista el país, y hay una trayectoria y una experiencia riquísima en la materia. Hoy por hoy la minería representa aproximadamente el 10% del PBI del país, es el sector más importante, representa el 60% del total de las exportaciones, la mitad de ellas explicadas por las exportaciones de cobre. El 12% de la inversión privada es explicada por el dinamismo del sector minero, que además contribuye con casi el 20% de la captura fiscal del Estado, y además es responsable de generar casi 1,5 millones de puestos de trabajo directos e indirectos, lo que representa aproximadamente la tercera parte del total del empleo formal en el Perú. Y es importante precisar que las 2/3 partes de la fuerza laboral en el Perú están empleadas en el sector informal de la economía. Es decir, la minería hoy por hoy es el principal motor del crecimiento peruano. A lo largo de la última década hemos registrado inversiones
por casi 50.000 millones de dólares, que nos han permitido proyectar al Perú como el segundo productor mundial de cobre, zinc y plata, y el sexto productor mundial de oro y estaño. No solamente estamos frente a una realidad y una actualidad muy positiva, sino frente a un escenario muy prometedor. Tenemos una cartera de proyectos mineros del orden de los 60.000 millones de dólares que podrían tranquilamente traducirse en la próxima década en el duplicar la producción de cobre. ¿Qué significa duplicar la producción de cobre en el Perú? Sería pasar de casi 2 millones de toneladas y media a casi 5 millones de toneladas de cobre producido. Para que nos hagamos una idea, esto generaría aproximadamente 111.000 nuevos puestos de trabajo y generaría ingresos al fisco del orden de los 2.300 millones de dólares al año, o el equivalente de lo necesario para construir 7.300 kilómetros de carreteras, aumentar el presupuesto de educación en 50%, aumentar el presupuesto de salud en 23%. Entonces, la minería no solamente es el motor actual, sino que está llamado a seguir jugando un rol protagónico en la medida en que seamos capaces de resolver los enormes desafíos que el sector enfrenta en la actualidad, que son muy parecidos a los que enfrenta Colombia. Y quiero referirme a dos desafíos en particular. El primero, y quizá el más significativo, es la conflictividad social. Según la Defensoría del Pueblo, en el Perú tenemos 170 conflictos, de los cuales aproximadamente 70 se corresponden a conflictos asociados al sector minero. Esta conflictividad guarda una directísima relación a la precariedad institucional y la falta de capacidades del Estado. Las comunidades ven con asombro muchas veces que los recursos generados por la minería no los benefician directamente y las brechas sociales que tendrían que ser cerradas con los recursos generados por la actividad del sector, pues no son puestas a buen recaudo. Paradójicamente, luego de haber transferido casi 20.000 millones de dólares a gobiernos locales y regionales durante la última década, apenas el 60% de ese presupuesto ha sido ejecutado. Y ya no me estoy refiriendo a la calidad de la ejecución, sino al monto y la cuantía de la ejecución. Entonces tenemos un Estado que no tiene la capacidad de responder a los requerimientos y necesidades de la población. Y en ese caldo de cultivo, evidentemente, se genera una situación de exacerbación de los ánimos y de conflictividad que guarda también relación con el deseo de las comunidades de ser más partícipes en el bienestar que se está generando. Entonces creo que ahí tenemos un enorme reto. Me permito constructivamente en ese sentido discrepar con lo señalado por el presidente de Cerrejón en el sentido de que las empresas deben sustituir al Estado. Creo que no sería sino perjudicial y acentuaría las dificultades el tener a las empresas sustituyendo al Estado. Lo que necesitamos es a las empresas apalancando los conocimientos y capacidades que tienen para ayudar al Estado a cerrar esas brechas en materia de capacidad de gestión. El mecanismo de obras por impuestos que se viene ensayando en el Perú es un buen ejemplo. Y no sustituir al Estado porque es algo que a la postre resulta disfuncional y no hace sino perpetuar un déficit que tenemos que cerrar entre todos. Ese es el primer desafío. Y el segundo desafío guarda relación con la enorme burocracia y tramitocracia que ha venido asfixiando la inversión. Hace 10 años habían aproximadamente 12 procedimientos administrativos que tenían algún nivel de incidencia en las actividades del sector. Hoy día estamos por el orden de los 230. Y son procedimientos que, lejos de generar valor, lo sustraen. No se trata de relajar estándares, nada más alejado del deseo de la minería, pero sí poder tener un entorno facilitador
que a partir de la racionalidad nos permita sacar adelante los proyectos en los tiempos y en los plazos necesarios. Entonces, creo que si logramos abordar y atajar esos dos grandes desafíos, podremos cristalizar esa gran promesa que tiene la minería peruana de seguir contribuyendo a la dinamización del país y a la generación de bienestar para todos los peruanos. Gracias, Pablo. María Cristina, creo que Chile es el país que todos quisiéramos imitar en materia de minería y de desarrollo de proyectos. ¿Cómo ha sido ese desarrollo institucional, en particular en torno al cobre, para que todos los años siga siendo Chile el que más inversión extranjera trae para hacer proyectos, pero también para seguir explorando y seguir viendo el potencial que hay en Chile? ¿Cómo están viendo eso hacia el futuro? ¿Cómo están viendo, uno pensaría también que en un país tradicionalmente vinculado a la minería, las comunidades del entorno tienen una tranquilidad frente a la actividad? ¿Cómo es eso en la realidad? ¿Hay discusiones en torno a la minería? ¿Has visto las discusiones que hemos tenido esta mañana? ¿Son similares en Chile a pesar de ser un país tradicionalmente minero o no? Muchas gracias, Juan Camilo, primero que nada, por la invitación realizada a la Sociedad Nacional de Minería. Un agrado estar acá. Muchas preguntas me hace en una. Primero me gustaría referirme a cómo se ha construido este desarrollo minero en Chile. Esto ha sido una larga historia. Como tú lo señalaste en la mañana, son instituciones que ya han alcanzado una madurez. Partió, yo diría, con algo fundamental que fue el Decreto Ley 600, que fue el año 1974, y que dio las bases para atraer inversión extranjera con una decisión por parte del gobierno para facilitar todo lo que significara la entrada de capitales, porque en ese minuto había entrado recién el gobierno militar y teníamos un país bastante destruido. Entonces, eso creó las bases. Se le dieron las mismas facilidades a los inversionistas extranjeros que a un chileno, como por ejemplo sacar los capitales y las utilidades, podían tener acceso al mercado formal igual que un chileno. O sea, no discriminación al inversionista extranjero, eso fue fundamental. Y además daba una estabilidad tributaria. Se fijaban los impuestos y podían cambiarse por una vez a el sistema tributario normal. Pero si no, podían tener una tasa fija durante 10 años. Entonces, eso fue el primer pilar para atraer la inversión. Luego hubo un cambio de la Constitución en que también se aseguraron los derechos de propiedad y también luego el Código de Minería a principios de los 80, en que hay el amparo es por patentes, y eso también es fundamental en minería porque da una estabilidad, una seguridad para el inversionista extranjero. Todo lo que sea mantener la seguridad al inversionista, eso fue el foco de los primeros años. Y ya luego lo que marcó definitivamente, catapultó el desarrollo, fue la entrada de la vuelta a la democracia en Chile, el año 1990, en que se producía, lo mostraron aquí más antes, 1,6 millones de toneladas, y que pasó al año 2004 con 5,4 millones de toneladas, solamente en 14 años. Luego de eso, y aquí ya vamos más hacia el futuro, luego de eso y hasta el año pasado, la producción ha fluctuado entre 5,4 y 5,8, subiendo y bajando, pero se ha mantenido relativamente estable. Toda la inversión que ha llegado durante estos años ha sido solamente para mantener la producción. Esto es bien notable y es un desafío tremendo que tenemos para más adelante.
También tenemos, como en el caso de Perú, un portfolio de inversión que alcanza 65.000 millones de dólares y que si se materializara todo de aquí a la próxima década estaríamos produciendo 8 millones de toneladas. Pero como en los últimos años les digo que estuvo relativamente estable, entonces eso también nos genera dudas. Y en el caso de los desafíos que tenemos, yo he estado escuchando todas las presentaciones durante este día y efectivamente en Chile tenemos los mismos desafíos en términos sociales. O sea, es increíble que nosotros, siendo un país minero, los chilenos somos los únicos que jamás vamos a decir que somos un país minero. Para los chilenos nosotros somos un país agricultor. O sea, esto es curioso, pero es así. Entonces, la minería no genera un cariño en particular y también hay muchas voces que señalan y que destacan el daño al medio ambiente que genera la minería. Entonces, no se balancea lo que produce, porque nosotros los chilenos hemos sido, gracias al desarrollo de la minería, se dice que ahora somos un 42% más rico que lo que habríamos sido sin el desarrollo de la minería. Entonces, eso no se considera, se consideran solamente los temas medioambientales. Y eso es bien triste. Entonces, lo que sí durante en las zonas particularmente mineras, que es en el norte del país y que es una zona básicamente desértica, ahí sí que se le tiene cariño a la minería porque se ven los beneficios de cerca. Hay empleo, hay desarrollo de las ciudades. Ellos sí que le tienen especial cariño a la minería, pero no el país como un todo. No sé si me quedó algo pendiente. Gracias, María Cristina. Creo que ya vamos viendo algunos retos comunes que tenemos que ir abordando, de pronto, como lo dijiste, Pablo, en conversaciones más estrechas entre los gremios y asociaciones de los países cercanos, posiblemente también dentro de los de la Alianza del Pacífico. Pero viene un caso de la mayor importancia para nosotros, que Alberto ha estado desde el inicio del proyecto en Panamá, un proyecto, ya no lo contará él, pero que tiene unas cifras de la mayor importancia para Panamá y por supuesto también de la mayor importancia para América Latina. Y también dentro de la industria de cobre es un proyecto que ha venido teniendo todos los señalamientos positivos acerca de cómo se logró hacer, cómo se logró establecer en esos tiempos en los que se hizo. Así que Alberto, bienvenido y muchas gracias. Muchas gracias. Verdaderamente me siento como un niño de primer grado comparado con Perú y con Chile, que tienen esos números tan grandes de producción de cobre. El proyecto Cobre Panamá va a llegar empezamos, gracias a Dios, ya ahora en agosto será el primer cargamento de cobre que va a salir. La construcción empieza en 2013. La construcción empieza en 2013 y se han invertido un total de 6.3 billones de dólares. Panamá es un país que se conoce por el Canal de Panamá y por los Panama Papers. Pero esperemos pronto que se conozca también, no quizás como un país minero, pero de que, bueno, por lo menos hay cobre y hay otras cosas que no sea el Papers ese. Pero esos 6.3 billones de dólares, para que tengan un poquito de concepto, el Canal de Panamá, el proyecto solamente del tercer juego de esclusas fue 3 billones de dólares. En 5 años hemos cambiado la percepción de un país que no tiene absolutamente cero conocimiento de minería, a ya sentirse como un país que puede saber algo y participar algo de minería. Mi primera vez en Perú fue en el 97, yo llego, encuentro gente en los proyectos mineros que eran chilenos. Todo el mundo conoce el amor perdido que hay entre Perú y Chile. Y fue curioso ver que había tantos chilenos. Bueno, tengo el orgullo de decir que en el año 2013, cuando comienza el proyecto Cobre Panamá, habían peruanos. O sea, dejaron de importar gente a exportar gente, que es otro valor que da el desarrollo minero.
Esos 6.3 billones de dólares ha representado en un área donde no había absolutamente nada. O sea, para llegar al proyecto podía durar de entre 4 horas mínimos, saliendo de una ciudad que se conoce como Penonomé, saliendo de esa ciudad podía mínimo 4 horas a 24 horas si llovía. El área donde se está construyendo es un área del corredor biológico mesoamericano, más de 217 especies de flora en cuestión de especies de interés de flora, 132 especies de fauna, o sea, una biodiversidad enorme, 7 metros de lluvia al año, ese es el promedio de lluvia, y con todo eso se desarrolla este proyecto en 5 años. Pero lo importante de esas 4 horas, 24 horas, es que había gente, más de 2.000 personas, 2.500 personas que vivían en esa área, que hoy día, ahora pueden llegar en 1 hora y 15 minutos, o depende de si alguien maneja como yo, un poquito menos. Eso no es responsable, by the way. Pero ya llegan, ya tienen ese acceso de 1 hora, ha llegado la luz por primera vez. O sea, 2018, febrero 2018 es cuando llega luz por primera vez a esta gente que han vivido 50 años. Eso no fue por el proyecto minero, nada más. O sea, es la inversión, es el efecto secundario que trae un desarrollo de un proyecto minero. Ahora esa gente son los primeros que salen a defender el proyecto minero en un país donde no había ningún tipo de cultura de lo que era un proyecto minero. Eso nos da un poco de responsabilidad porque hay otros yacimientos en Panamá, pero nosotros estamos siendo como el eje catalítico de si se desarrolla o no se desarrollan otros proyectos mineros. Y tenemos una responsabilidad, sobre todo, no solamente de desarrollar el proyecto nuestro, pero de desarrollarlo de una manera bien sostenible para que se puedan desarrollar otros proyectos más en Panamá. Alberto. Santiago, no, creo que hay muchas preguntas en torno a Ecuador, sobre todo en la transición política que ha sufrido en los últimos años, pero tengo entendido que han venido ustedes trabajando enormemente para impulsar la exploración minera en el Ecuador. ¿Cómo ha sido ese proceso? ¿Cómo han sido esa transformación y la llegada de esas nuevas compañías multinacionales de primer nivel a explorar desde los inicios, desde las etapas iniciales de exploración en el Ecuador? Tal vez esa es la primera pregunta. Y no podría dejar de preguntar, y me excusas, otra cosa, y es cómo el presidente Correa pasó de una aversión profunda, y por qué pasó de una aversión profunda al sector, a un señalamiento constante al sector y a la industria, a una adoración profunda dentro de su mismo gobierno. Pero si quieres, por favor, primero lo importante, que es la primera. Gracias, Juan Camilo, un saludo a todos ustedes, un agradecimiento sobre todo por haberme invitado. Creo que es un foro sin duda importante en el que se comparten desafíos y en el que se comparten sin duda experiencias. Yo creo que el Ecuador de alguna manera ha sido siempre un país exportador de bienes primarios y no ha podido generar o mutar su modelo económico para poder generar de alguna manera ciertas industrias paralelas que vayan generando otro tipo de ingresos. El Ecuador ha sido un país petrolero desde aproximadamente los 70s y se ha basado exclusivamente y ha girado su economía en el barril del petróleo, como lo hace Chile con el precio del cobre. Probablemente esta falta de interés de los gobiernos en el desarrollo del sector minero, al tener sin duda una industria petrolera sumamente fuerte, ha hecho que la industria no se desarrolle como se esperaba. Creo que el Ecuador minero comienza a gestarse, pese a que, como en el caso de Colombia y Perú, el Ecuador es un país en el cual existió minería precolombina. Comienza a generarse ya los pilares iniciales a inicios de los 90s.
Los dos grandes proyectos que van a empezar producción a finales del 2019 comienzan a explorarse a mediados de los 90. Se genera la ley de fomento minero. Esta ley evidentemente tiene un impacto positivo, una ley que se generó a través del aporte del Banco Mundial en el Ecuador, pero llegamos a un momento importante que es el que tú topaste. Llega el presidente Correa a finales del 2006, 2007, y tiene como un inicio y un presupuesto de campaña la generación de una nueva constitución. Hay que partir de que el gobierno de Rafael Correa en su momento era un gobierno llamado del socialismo del siglo XXI, eso que todavía a veces suena un tanto etéreo y un tanto subjetivo. Pero es un gobierno que nace muy apalancado en grupos sociales, en grupos indígenas, y uno de los mayores antimineros de la historia de Ecuador, Alberto Acosta, fue el primer ministro de Recursos Naturales No Renovables. Esto previo al lanzamiento de la Constitución. Recuerdo como una anécdota de hace muchos años que el sector minero buscaba una reunión con el señor ministro del ramo. Esa reunión no se daba, hasta que finalmente el ministro, por intermedio de alguien que solicitó la reunión, recibe al sector minero. Y el ministro dice: bueno, bienvenidos a mi despacho, pasen, vamos a conversar de cualquier cosa excepto de minería. Entonces simplemente el sector minero se dio la vuelta y tuvo que salir. Alberto Acosta es una figura importante porque es él quien comienza a manejar y a determinar el rumbo de la nueva Constitución del Ecuador que se emite en el 2008. El tema interesante es que mientras los asambleístas, llamados asambleístas en Ecuador, una Asamblea Nacional Constituyente, no un Congreso, comienzan a generar esta nueva Constitución, comienzan a emitir también normas paralelas, normas que no existen dentro de la pirámide jurídica que todos conocemos. De hecho, se les llama mandatos constituyentes. Se emite, por lo tanto, el mandato constituyente número 6, que caduca aproximadamente el 85% de las concesiones vigentes desde entonces. Yo escuché una frase interesante de mi buen amigo Jorge Neger, con quien hemos compartido muchas discusiones al respecto del tema minero, y claro, uno es el Correa con altos precios del petróleo y otro es el Correa con bajos precios del petróleo, donde evidentemente una economía dolarizada como la ecuatoriana, que debe procurar el ingreso de fondos, el ingreso de inversión extranjera, procurar exportaciones, ve que el Estado como eje de la economía comienza a dejar de tener dinero y ve en el sector minero sin duda la posibilidad de que pueda generarse un nuevo polo de desarrollo. Esto después de largos años de discusión, después de haber pasado y haber, como el típico latinoamericano o en este caso el típico ecuatoriano, querer generar su propio modelo minero, un modelo minero que en su momento era extremadamente leonino con el concesionario. El presidente Correa promocionaba al Ecuador minero diciendo que va a ser el país que más carga tributaria va a tener en la región para el desarrollo de la industria. Y una pregunta que en su momento yo le hice al presidente Correa: bueno, el 100% de cero es cero. Mientras usted siga incrementando la carga tributaria, esos proyectos no se van a desarrollar. Entonces viene un cambio importante, se genera la creación de un Ministerio de Minería. Este Ministerio de Minería, quien tuvo solamente un solo ministro de Minería, porque ya el Ministerio de Minería lamentablemente se eliminó en Ecuador, genera la reapertura del catastro minero cerrada en el 2008 y se otorgan aproximadamente 275 nuevas concesiones. Esas 275 nuevas concesiones finalmente lo que hacen es otorgar confianza al inversionista extranjero. Lo que hacen sin duda es que nuevas compañías tengan la visión de que el Ecuador, sin duda, como parte de este cinturón de cobre, tenga un potencial gigante de nuevos descubrimientos. Chile, el primer productor de cobre del mundo. Sobre Chile está Perú, segundo productor de cobre del mundo, y sobre Perú está Ecuador. Evidentemente algo debe haber. Y eso sin duda es lo que ha generado sobre todo el deseo de que las empresas ahora grandes, First Quantum, Anglo American, BHP, Newcrest y otras más, estén finalmente en el Ecuador.
Creo que también ha sido importante el hecho de que esta nueva minería, porque sí tengo que mencionar que en el Ecuador no existen proyectos industriales en producción. La pequeña minería le da al Ecuador hasta ahora el 1.4, el 1.6% del PIB. Solamente la entrada en producción de dos grandes proyectos a finales del 2019, este es el proyecto Fruta del Norte y el proyecto Mirador, les llevarán al aporte al PIB al 4%, solamente dos proyectos. El descubrimiento de un megaproyecto, el proyecto Cascabel, de manos de una compañía australiana que se llama SolGold, en el que se prevé que existan al menos 20 millones de onzas de oro, es sin duda un tema significativo para el Ecuador. El gran potencial que puede existir en nuestros países, en los cuales, como en el Ecuador, ha habido una incipiente exploración. El Ecuador no ha sido explorado más del 8% de su territorio. De que mientras incrementemos la exploración podamos incrementar la generación de nuevos proyectos es sin duda un tema sumamente importante, pero también es un desafío, porque la falta de comunicación o debida comunicación que ha tenido primero el gobierno como dueño de los recursos naturales y después las empresas como titulares de derechos mineros para explorar y explotarlos es sin duda un tema que nos debe llamar la atención. En el Ecuador generalmente se habla de que el 15% del territorio nacional está concesionado y que van a haber huecos gigantescos que van a propiciar finalmente la depredación de la naturaleza. Creo que hemos fallado en indicar que la exploración es una actividad intensiva de capital, de altísimo riesgo, que de cada 1.333 proyectos de exploración, solamente 3 terminan siendo proyectos importantes de producción, son temas que finalmente deben propiciarse. El tema del gran encadenamiento productivo que se genera. Yo quiero hablarles de un tema que puede parecer pequeño, pero sin duda es importante en visualizar cómo la minería es un encadenador de valor. El proyecto Fruta del Norte, un proyecto sin duda importante declarado en el 2006 como el mayor descubrimiento de los 10 últimos años, tenía 5 empleados que trabajaban en cocina. Estos 5 empleados tuvieron la decisión de independizarse, la inquietud de independizarse. No tenían fondos y no tenían la capacidad técnica o el conocimiento para desarrollar su emprendimiento. Finalmente, conjuntamente con la empresa, se les otorga capacitación, se les otorga un pequeño préstamo. Ahora, esta empresa de 5 personas emplea a 275 personas de la provincia de Zamora, una provincia deprimida, pero que con el impulso del desarrollo minero sin duda ha generado un polo de desarrollo importante. Esta empresa es ahora, en aproximadamente 4 años, la tercera empresa más grande de la provincia después de las 2 empresas mineras. Esto es sin duda un tema que debemos propiciar. Tenemos también problemas que evidentemente van apareciendo y que son problemas de la región, por ejemplo, la mala interpretación o la equivocada interpretación de jueces respecto a la aplicación del convenio 169 de la OIT, respecto a consultas previas en pueblos ancestrales. Ya hay un proyecto detenido y evidentemente un tema del cual hemos aprendido de la experiencia colombiana lamentablemente tarde, que es la aplicación de consultas populares locales en temas de interés nacional. Creo que sin duda los problemas de la región son importantes, pero probablemente es mucho más grande el potencial que existe en nuestra región para desarrollar proyectos responsables, encadenadores de valor, que finalmente generen impactos positivos al desarrollo de nuestros países. Santiago, quisiera en estos minutos que quedan aprovecharlos en unas preguntas particulares, tal vez Pablo y María Cristina. Ustedes tocaron un tema que ha venido siendo importante en la discusión pública de la minería y es que las comunidades finalmente no sienten el efecto y los beneficios de tener la actividad en el territorio, que las comunidades no reciben el verdadero valor y la verdadera función social que cumple la minería. Y eso está también atado en la manera como se comunican esos efectos, en cómo se transmite esos valores que la minería tiene en el territorio. Y eso, de alguna forma, siento en la conversación con ustedes que no han sido asertivos, tanto ni en Perú ni en Chile. ¿Qué han pensado sobre eso? ¿Qué acciones han tomado sobre eso? ¿Cómo lo ven hacia adelante como un reto para superar? ¿Y qué acciones
han pensado para hacerlo. Mira, yo me permito compartir algunas reflexiones con las que quizá algunos de mis colegas ingenieros pueden discrepar, pero en general yo creo que estamos en una industria que se precia mucho de su capacidad de generar soluciones técnicas de primer nivel a problemas que resultan muy complejos. Y que lamentablemente ha descuidado la parte blanda del negocio, que hoy por hoy es la parte más dura del negocio. Las soluciones técnicas a los problemas técnicos están al alcance de la mano, pero el manejo de las relaciones con las comunidades termina siendo el factor crucial de éxito en cualquier proyecto, y eso lo conocemos en Perú de memoria. El Perú está recibiendo este año 6.000 millones de dólares en inversión en el sector minero. 6.000 millones. Si la minería destinara el 10%, bueno, quizá no el 10%, el 1% de esos recursos a comunicar, estaríamos, creo, en otro mundo. Y no se trata solamente de destinar recursos a esa tarea, sino de ser autocríticos y repensar la manera como nos relacionamos con el público, cómo nos relacionamos con las comunidades. Nosotros hemos hecho ese aprendizaje, lo hemos tenido, y lo que hemos lanzado en el Perú es una nueva campaña que se llama Minería de Todos, que parte por escuchar, por aprender a escuchar. No llegar con mensajes empaquetados, sino escuchar, recoger inquietudes, despejar dudas, y hay muchas dudas respecto a nuestra actividad. Y es una labor a la que le hemos destinado importantes recursos. Por primera vez la industria toma la decisión colectivamente de contribuir al financiamiento de una campaña ambiciosa que no se agota con la publicidad en un año, sino que es un esfuerzo sostenido de mediano y largo plazo significativo. Y los primeros resultados de esta campaña de Minería de Todos, para entendernos tenemos que escucharnos, saltan a la vista. El porcentaje, y estas son encuestas a nivel nacional, de la población que reporta tener una buena o muy buena percepción de la minería hoy por hoy está en 40%. Hace aproximadamente 8 meses estaba en 25%. Y creo que esa es una métrica muy relevante de la efectividad que puede tener un esfuerzo comunicacional bien pensado. No la comunicación tradicional, jerárquica, que busca poner de relieve los aportes, las cantidades de dinero que la industria genera y puede distribuir, sino que parte de escuchar atentamente, con humildad, estas inquietudes, estas dudas, estas preguntas que la población tiene, y a partir de ello esbozar un mensaje, transmitir un mensaje y hacer que la población se sienta orgullosa de la actividad minera que hoy por hoy, y este es otro dato importante, la gente reconoce como fundamental. El 60% de la población encuestada la semana pasada ya señalaba que la minería es la principal actividad económica del país. Entonces, creo que más allá de lo episódico y complicado que puede haber sido los sucesos que hemos tenido estas últimas semanas con la empresa minera Las Bambas, la conflictividad que se ha suscitado en el corredor minero del sur, que es algo que nos va a seguir afectando seguramente en los próximos meses, estamos en un ánimo distinto de cambiar el estilo y la forma de comunicación a fin de librar esa batalla por los corazones y las mentes de los peruanos. María Cristina, por favor. El desafío comunicacional de la minería no solamente es acá en nuestros países, sino que en todo el mundo. En las reuniones del ICMM, en que Tom Butler, el presidente, va a estar mañana acá, también se conversan estos temas y se invita a periodistas y el periodista dice, bueno, es que hablar bien de algo no es una noticia. Lamentablemente nosotros no vendemos así, en cambio si hablamos las cosas negativas, sí, eso sí que genera impacto. Entonces, lamentablemente no nos ayuda mucho eso. La experiencia que nosotros hemos tenido es que
cuando hemos tratado de comunicar masivamente, no hemos tenido éxito. Se nos pega por cualquier pequeño error que cometamos, se nos hacen pedazos las actividades comunicacionales. Entonces, lo que sí las empresas ahora han tenido, como dice Pablo, este relacionamiento temprano, y ha dado mucho mejor resultado esta comunicación directa con las comunidades. Ahora hay una institución que se está creando y que es una institución de diálogo temprano a nivel gubernamental. Esa es la nueva idea que hay, pero es para este relacionamiento más uno a uno y no en forma masiva. Alberto, yo quisiera profundizar en cómo ese relacionamiento de la compañía desde cero en las comunidades del entorno y por supuesto también con la institucionalidad y con el gobierno, cómo fue desde el inicio. Cómo fue desde el inicio en una actividad que ni el gobierno estaba acostumbrado a tenerla, ni la institucionalidad estaba madura para recibirla, ni esos montos de inversión, y mucho menos las comunidades del entorno. Supongo que en un inicio generó toda suerte de temores, pero lo que entiendo es que hoy, después de esos 5 años que mencionaste, ya esos temores ya muchos no los tienen. ¿Cómo fue ese tránsito y qué hicieron ustedes? Pues mira, el tránsito es personal. Aquí me ves, estoy disfrazado con este saco y corbata, pero normal, o sea, mi día normal es estar caminando, es estar sentado, es darle el tiempo a la gente de ser escuchado. Yo creo que eso es una cosa, un principio tan básico, porque son gente que no son escuchadas, son gente que el gobierno los escucha porque no hay, o sea, están en áreas remotas, como dicen, nadie le para bolas, pero es estar allí y tener la paciencia, obviamente, de estarlos escuchando, de cada uno se levanta, dice su opinión, vuelven a repetir la misma cosa, lo dicen todos, los tienen, pero es el hecho de darle ese pequeño tiempo de ser escuchado, es tan vital que ellos puedan decir algo. Ellos ya empiezan a sentir que alguien me está escuchando. Y es personal, como dices. Hace 5 años, Cecilia Martínez, nunca me voy a olvidar el nombre de ella, en la primera reunión que tengo, o sea, si me hubiese podido poner en un paredón de fusilamiento, 1 año y medio atrás, hay un sindicato que entró al proyecto nuestro, y vamos a la Cámara de Comercio, al ministro de Comercio e Industrias, al ministro de Economía y Finanzas, a hablar del proyecto de Panamá. Pero fue Cecilia la que, en consenso, fue la que mejor habló, porque ella fue la que le dijo al presidente: señor presidente, gracias al proyecto Cobre Panamá es que nosotros tenemos una existencia, ahora somos alguien, porque ahora tenemos agua, ahora tenemos carretera, ahora tenemos luz, ahora tenemos un trabajo digno, ahora somos alguien. Y eso es el resultado de poderlos escuchar, de darle ese tiempo, de saber cuáles son sus actitudes, de saber cuáles son las preocupaciones. Obviamente, en un proyecto, en un área ambiental de alta biodiversidad, de mucha agua, van a haber todo tipo de preocupaciones, pero es estar ahí con ellos, es estar escuchándoles, es estarles mostrando y ser totalmente transparente. Lo que ustedes ven acá es lo mismo que ven ellos, no hay nada escondido. Es ser transparente y claros desde un principio, es muy importante. Gracias, Santiago. Las consultas populares recientes, sobre todo esta última que hubo en Ecuador, ¿tiene asidero constitucional o es una expresión de una participación ciudadana para ganar legitimidad con las encuestas? ¿O tiene efectos reales en el Ecuador hacia efectivos? ¿Cómo está pasando ese efecto del cual nosotros ya padecimos mucho? Bueno, explicar a detalle cómo se dio el popular en Girón, que finalmente preguntar sobre si usted quiere minería o agua es una respuesta evidente. Si a mí me preguntan, ¿usted quiere minería o agua? Yo también voy a responder, yo también quiero agua. Pero esa pregunta, en la realidad actual de una minería moderna, no existe. El que el agua pueda vivir con la industria minera es una realidad permanente. El que la minería pueda vivir con actividades de agricultura, que pueda vivir con actividades de turismo, es totalmente viable.
Entonces, partimos de una pregunta evidentemente engañosa, pero sin duda el hecho de propiciar consultas populares locales en temas de interés nacional es un tema equivocado. El que 7,000 personas que fueron las que votaron a favor de la consulta, $6 millones de ecuatorianos, es sin duda una equivocación. La Corte Constitucional, cuando debido a un equivocado procedimiento de la Corte anterior previa, ratifica el hecho de que se debe dar paso a la consulta popular porque la actual Corte Constitucional ya no tiene nada que hacer en un tema procedimental, indica y lo ratifica 2 veces dentro de su presupuesto, que es que la Corte no se manifiesta respecto al fondo de la consulta popular. Este es un tema que sin duda es importante. Tuvimos la participación de 2 prestigiosos profesionales colombianos, Hernán Rodríguez es uno de ellos, hace pocos meses, tratando de explicar al gobierno, al sector privado, el por qué no se deben seguir consultas populares locales en temas de interés nacional. La participación de las comunidades está claramente determinada y debe llevarse de acuerdo a cómo determina la ley en hacerlo. En el caso que aplique la consulta previa del 169 de la OIT, debe hacérselo así. En el caso de que aplique el proceso de difusión y participación ciudadana, en el caso del Ecuador, en la aprobación de los estudios de impacto ambiental, se lo debe hacer así. Pero no puede estar supeditado un proyecto de interés nacional restrictivo del gobierno central a disposiciones y a una toma de, finalmente, decisiones de un pequeño grupo de comunidades. Pero yo quiero simplemente, Juan Camilo, terminar indicando un tema que le hemos dicho al gobierno, que es a través del cual el gobierno de alguna manera ha entendido que debe generar políticas públicas claras para el desarrollo del sector minero. Donde hay minerales va a haber minería. O propiciamos una minería participativa o propiciamos una minería responsable, porque muchas veces el término responsable puede ser subjetivo, pero una minería que cumpla con la normativa, que cuide el medio ambiente, que cuide el agua, o finalmente va a pasar lo que ha pasado en Colombia, que ha pasado también en la parte norte del Ecuador, que ha pasado en la parte sur del Ecuador, que es la depredación ambiental, pasivos ambientales gigantes, la falta de participación del Estado en la riqueza de los proyectos mineros. Ese es un tema que sin duda ha golpeado mucho al gobierno ecuatoriano y ha propiciado el hecho de que se propicie una minería industrial altamente controlada. El presidente Moreno, un presidente que entró probablemente con su corazón amazónico, el presidente Moreno es de una provincia de la Amazonía, sin tener probablemente mayor conocimiento del desarrollo del sector minero, no dio un apoyo frontal, pero hace algunos meses dijo que el 2018 ha sido el año de mayor inversión extranjera directa desde que el Ecuador está dolarizado. Obviamente hubo que incluir en la respuesta a ese tuit del presidente el hecho de que el 53% de esa inversión extranjera directa corresponde exclusivamente al sector minero. Creo que también es importante indicar que ha marcado una pauta en el Ecuador el hecho de la firma de los multilaterales. El Ecuador está recibiendo aproximadamente $10,000 millones. Esos $10,000 millones tienen que pagarse de alguna manera. Sin duda, el sector minero será una forma importante de ese repago. Pero lo que nos queda como experiencia y de lo que he escuchado el día de hoy aquí en este importante congreso es el gran potencial que existe en nuestros países, el gran potencial geológico que existe en nuevos descubrimientos, en poder finalmente potenciar una actividad minera que lo que va a generar es el mejoramiento del nivel de vida de los pobladores de nuestros países. Pero para eso evidentemente nosotros requerimos políticas claras, políticas de largo plazo, políticas que finalmente tengan un marco tributario estable, pero sobre todo que nos apalanquemos en la generación de tecnologías verdes, en la eliminación de los combustibles fósiles, en los cuales el sector minero evidentemente tiene sin duda un potencial gigante de aporte al desarrollo del país. La automatización, la capacitación del talento humano son sin duda temas que debemos tomarlo con mucho cuidado, pero sobre todo con entusiasmo, pensando que el sector minero sí puede ser un sector altamente encadenador de valor. Muy bien, muchas gracias. Les agradezco a todos. Yo termino tal vez haciéndoles una invitación y tomando las palabras de Pablo
y las conversaciones previas que hemos tenido. Quisiera invitarlos en las próximas semanas a construir una agenda de trabajo conjunto entre las asociaciones nuestras y así poder tener estas discusiones más cercanas, más en tiempo y por supuesto también más profundas. Creo que estos problemas comunes solamente los vamos a encontrar pensando y analizando mucho, y entre más pensemos y más nos juntemos en ese propósito, pues va a ser mejor. Así que les agradezco mucho que se hayan tomado el tiempo de venir hasta acá a Cartagena a acompañarnos.